Imagina esta escena. Una detención en la calle. O esta otra, la firma de un contrato de alquiler. O incluso, no sé, una empresa pidiendo una licencia al ayuntamiento. Son situaciones que no parecen tener nada que ver, pero todas están controladas por un sistema invisible que nos rodea. Hoy vamos a analizar ese sistema, el derecho. Tenemos delante un material de estudio bastante denso, la verdad, pensado para alguien que necesita dominar esto a nivel profesional, como un futuro policía. Nuestra misión hoy es ponernos unas gafas especiales para ver ese sistema invisible, para desglosarlo y entender no solo qué es, sino por qué es el sistema operativo de nuestra sociedad. A ver por dónde empezamos a tirar del hilo. Pues mira, yo creo que el mejor punto de partida es siempre el más básico. La propia palabra. A primera vista, derecho parece un término simple, pero en cuanto rascas un poco, te das cuenta de que es increíblemente resbaladizo. Viene del latín directum, que significa lo que está recto, lo que sigue la línea. Ya desde su origen nos da una idea de orden, de guía. Claro, lo recto. Pero en los apuntes se menciona que es una palabra polisémica, que tiene varios significados. Y aquí es donde empiezo a liarme un poco. Habla de derecho objetivo, subjetivo, como ciencia y como valor. Son 4 cosas que parecen distintas. ¿Cómo encajan? Es una gran pregunta porque es precisamente en la interacción de esos 4 significados donde el derecho cobra vida. Piénsalo así. El derecho objetivo son las reglas del juego estrictas, el Código Penal, la Constitución, una ley de tráfico. Son las normas. Vale, las leyes que están ahí en un papel. Entendido. Exacto. El derecho subjetivo, en cambio, no es la regla, sino el poder que esa regla te da a ti como individuo. Tu derecho a la libertad de expresión no es un artículo del código. Es la facultad, el poder que tienes de decir lo que piensas porque una norma te lo reconoce. O sea, uno es el mapa, el objetivo, y el otro es mi permiso para moverme por ese mapa, el subjetivo. Precisamente. Y los otros dos son diferentes. El derecho como ciencia es simplemente ponerse a estudiar ese mapa y esos permisos, y el derecho como valor, ese es el que usamos todos los días sin darnos cuenta. Es nuestro sentido de la justicia. Claro, cuando alguien grita en una manifestación, no hay derecho a esta ley. Ostras, ahora lo veo. En esa sola frase están chocando los 4 significados. Están usando el derecho como valor, su ideal de justicia, para criticar el derecho objetivo, que es la ley que protestan, y probablemente lo hacen ejerciendo su derecho subjetivo a manifestarse. Has dado en el clavo. Y esa tensión que describes ha existido siempre. Los romanos, como un jurista llamado Ulpiano, veían el derecho como el arte de lo bueno y lo equitativo. Para ellos estaba íntimamente ligado a la moral. Una ley injusta para ellos casi no era ley. Tenía que ser buena. Momento, separemos las cosas. Él defendía que el derecho es un sistema de normas coactivas, y punto. Para Kelsen, la validez de una ley no dependía de si era justa o buena, sino de si se había creado siguiendo el procedimiento correcto. Una visión mucho más técnica casi, matemática. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿El derecho es moral o es un simple procedimiento? Pues los sistemas modernos, como el que describe el material a través de autores como Elías Díaz, intentan fusionar ambas ideas. Definen el derecho como un sistema de normas que, sí, se imponen por la fuerza, pero que al mismo tiempo aspiran a realizar ciertos valores: justicia, igualdad, seguridad. Reconoce que el derecho tiene un motor, la fuerza, pero también tiene un destino, la justicia. Vale, lo pillo. Es un sistema con fuerza pero con propósito. Ahora, esto me lleva a otra pregunta. Todos tenemos reglas, morales, de cortesía. Yo sé que no debo mentir a un amigo, pero eso no es una ley. ¿Cuál es el ingrediente secreto que convierte una simple regla en una norma jurídica? El ingrediente secreto tiene un nombre: coercibilidad, y es sin duda la característica que define al derecho. Es la posibilidad de que el Estado, si es necesario, use la fuerza para obligarte a cumplir la norma. Si no pagas una multa de tráfico, no te mandan una carta de recomendación, te embargan la cuenta. Esa amenaza legítima de la fuerza es la gran diferencia. La fuerza, vale, eso es bastante claro. Pero en los apuntes aparecen otras palabras que suenan más a filosofía, como bilateralidad o heteronomía. ¿Son importantes en el día a día? Son fundamentales para entender cómo funciona. La bilateralidad significa que el derecho nunca regula a una persona sola en una isla.
Siempre crea una relación entre dos o más partes. Impone una obligación a una persona y a la vez concede un derecho a otra. El deber del deudor de pagar es el derecho del acreedor a cobrar. ¿Siempre hay dos lados en la ecuación? Siempre. Y la heteronomía suena complicada, pero es muy simple. Significa que las normas te vienen impuestas desde fuera. Hetero, otro. Nomos, ley, por el Estado. A diferencia de las normas morales, que son autónomas, que te las impones tú mismo porque crees en ellas. El Código Penal se te aplica aunque no estés de acuerdo con él. Entiendo. Coercibilidad, bilateralidad y heteronomía son las etiquetas de producto jurídico oficial. ¿Y todo esto? ¿Para qué? Los textos hablan de los fines del derecho. Justicia, seguridad jurídica. Exacto. No es un sistema que exista por capricho. La justicia es el gran ideal, la meta. Pero la seguridad jurídica es casi más importante en la práctica. Es saber a qué atenerse. Es la certeza de que las reglas del juego son conocidas, claras y estables, y que se van a aplicar. Sin seguridad jurídica, nadie firmaría un contrato o invertiría en un negocio. Sería la ley de la selva. Oye, y en esta parte los apuntes se meten en un debate que parece sacado de una película. El derecho natural contra el derecho positivo. Suena a los Jedi contra los Sith. La analogía no es mala, ¿no? El derecho natural sería esa idea de que existen unos principios de justicia universales, inherentes al ser humano, casi como la fuerza, el derecho a la vida, a la libertad, ideas que creemos justas por el simple hecho de ser personas, sin que nadie las escriba. Y el derecho positivo sería el imperio, las leyes escritas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Exactamente. El derecho positivo es el conjunto de leyes puestas, creadas por los seres humanos en un lugar y momento concretos. Durante siglos, el gran debate fue cuál de los dos mandaba. Pero lo interesante es que los sistemas modernos, como el español, han encontrado una solución muy elegante. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Han cogido lo mejor del derecho natural, esos principios universales como la dignidad humana o los derechos fundamentales, y los han escrito en la norma más importante del derecho positivo, la Constitución. Así, esas ideas de justicia ya no son algo etéreo, sino que son la ley suprema y de obligado cumplimiento. Han integrado la filosofía en la estructura. Vale. Si el derecho es una estructura, un sistema, ¿de dónde salen las piezas? ¿Hay una especie de fábrica de leyes? Los apuntes hablan de las fuentes del derecho. Esa es la pregunta del millón. Las fuentes son, efectivamente, los lugares de donde brota el derecho. El Código Civil español es muy claro y dice que son tres. La principal, la más obvia, es la ley, la norma escrita que aprueban los parlamentos. La que todos conocemos. Luego está la costumbre. Esto sorprende a mucha gente. Es una práctica social que se repite durante mucho tiempo porque la gente está convencida de que es obligatoria. Solo se aplica si no hay una ley que diga algo sobre el tema, pero sigue siendo una fuente válida en ciertos ámbitos, como el rural o el mercantil. O sea que algo que hacemos porque siempre se ha hecho así puede convertirse en ley. Curioso. ¿Y la tercera? Los principios generales del derecho. Son ideas fundamentales que impregnan todo el sistema, como la buena fe en los contratos o el principio de que nadie puede enriquecerse injustamente a costa de otro. Actúan como una red de seguridad. Si un juez se encuentra con un caso rarísimo para el que no hay ni ley ni costumbre, acude a estos principios para encontrar una solución justa. Vale. Ley, costumbre y principios. Pero estas son las fuentes oficiales. He leído en el material que luego están la jurisprudencia y la doctrina, que parece que son importantes pero no son fuentes directas. ¿Qué papel juegan? Juegan un papel crucial, son como los intérpretes y los ingenieros del sistema. La jurisprudencia son las sentencias de los tribunales, sobre todo del Tribunal Supremo. No crean leyes, pero nos dicen cómo deben interpretarse las que ya existen. Una misma ley puede tener muchas lecturas y el Supremo unifica el criterio para que haya seguridad jurídica. Y la doctrina científica son los estudios de los expertos, de los juristas. No son obligatorios, pero son el departamento de I+D del derecho. Analizan problemas, proponen soluciones e influyen enormemente en cómo los jueces y los legisladores piensan. Entendido. Tenemos las fuentes y los intérpretes. Pero supongo que no todas las normas valen lo mismo. La Constitución no puede estar al mismo nivel que una ordenanza municipal sobre el ruido. ¿Cómo se organiza esta jerarquía? Ahí has puesto el dedo en la llaga. El sistema no es un montón de leyes apiladas. Es una estructura ordenada y jerárquica. La imagen más famosa para describirla es la pirámide de Kelsen. La pirámide. Me gusta la idea. ¿Qué hay en la cima?
En la cúspide, indiscutiblemente, está la Constitución. Es la norma suprema, la ley de leyes. Ninguna otra norma puede contradecirla. Si lo hace, es nula. Es el pilar sobre el que se construye todo lo demás. De acuerdo. La Constitución son los cimientos del edificio, como decíamos antes. ¿Qué viene después? Justo debajo están las leyes, que emanan del poder legislativo, del Parlamento. Y aquí los apuntes señalan una distinción muy importante. Hay leyes orgánicas y leyes ordinarias. ¿Y por qué esa complicación? ¿Por qué dos tipos de leyes? ¿Qué hace a una orgánica tan especial? Porque regulan materias de una trascendencia enorme para el sistema. Los derechos fundamentales, los estatutos de autonomía, el régimen electoral. Son las vigas maestras del edificio. Por eso, para aprobarlas no basta con una mayoría simple. Se necesita una mayoría absoluta del Congreso, que es mucho más difícil de conseguir. Se busca un consenso muy amplio. Ah, vale. Es un mecanismo de protección para lo más importante. Y las leyes ordinarias son para todo lo demás con mayoría simple. Correcto. Y ya en la base de la pirámide, por debajo de las leyes, están los reglamentos. Son normas que dicta el gobierno y la administración. Su misión es desarrollar y detallar lo que dicen las leyes para que se puedan aplicar en la práctica. Pero tienen una regla de oro. Jamás pueden contradecir lo que dice una ley de rango superior. Son los acabados, las instalaciones del edificio, pero no pueden mover una pared maestra. La estructura queda clara. Cimientos, paredes maestras y acabados. Ahora ya tenemos la jerarquía, la pirámide. Pero esto no me dice de qué va cada ley. Si firmo una hipoteca o si me ponen una multa de tráfico, ¿estoy jugando en el mismo barrio del derecho? Supongo que no. Es una pregunta perfecta para introducir la otra gran estructura, el mapa del derecho. Y ese mapa tiene dos continentes gigantes, el derecho público y el derecho privado. La brújula para saber en qué continente estás es un concepto clave, el imperium. Imperium. Suena a imperio romano. Y de ahí viene, es el poder soberano del Estado. Cuando el Estado interviene en una relación ejerciendo ese poder, actuando con autoridad, estamos en el continente del derecho público. La relación aquí no es de igualdad, es de subordinación. El Estado está por encima del ciudadano, porque representa el interés general. Por ejemplo, cuando Hacienda me exige pagar impuestos o cuando un policía me da el alto. Exactamente. Las ramas más claras del derecho público son el derecho constitucional, que organiza el poder del Estado, el derecho administrativo, que regula el día a día de la administración pública, y por supuesto, el derecho penal, que es la máxima expresión del imperium, el poder del Estado para castigar las conductas más graves. Y el derecho privado es todo lo demás, supongo. Es el continente de las relaciones entre particulares, donde el Estado no interviene con su poder. Aquí las relaciones son de igualdad, de coordinación. Prima la autonomía de la voluntad. Las partes pueden pactar lo que quieran, siempre que no sea ilegal. Un contrato de compraventa, un testamento, la creación de una empresa. Esos son los ejemplos perfectos. Y las grandes ramas aquí son el derecho civil, que es el derecho común, la base de todo, contratos, familia, propiedad, y el derecho mercantil, que regula la actividad de los empresarios y las sociedades. Pero en el material se dice que a veces la frontera es borrosa. Pone el ejemplo del derecho laboral. A primera vista es un contrato entre dos particulares, un empresario y un trabajador. Eso debería ser derecho privado puro y duro. Cierto, esa es la apariencia. Pero ¿realmente es una negociación entre iguales? Hombre, pues no. El empresario suele tener mucho más poder de negociación que el trabajador. Pues por eso mismo, el Estado considera que esa igualdad es una ficción. Y para proteger a la parte débil, interviene con mucha fuerza estableciendo normas obligatorias, salario